Hola, ¿qué tal? La Universidad del Quindío está cumpliendo 65 años de haber sido creada. Y la Universidad del Quindío ha tenido una vinculación directa con la sociedad en la atención de emergencias también, caso terremoto, caso el COVID-19. Por eso hemos invitado al doctor Diego Gutiérrez, él es médico y además fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío, precisamente en uno de estos dos hechos tenaces para la ciudad, como fue el terremoto de 1999. ¿Qué tal, doctor Diego? ¿Cómo me le va? ¿Usted era el decano? Sí, Miguel Ángel, yo era el decano en esa época. Yo fui decano desde diciembre del año 94, que empecé un encargo, y en propiedades del 95, y estuve hasta mayo del año 2000. Por lo tanto, me tocó la tragedia del famoso terremoto del 25 de enero del 99. ¿Cómo fue la actuación de ustedes desde la universidad como tal, pero evidentemente desde la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Medicina? Sí, el terremoto, pues yo recuerdo que fue el 25 de enero, tipo 1:20 de la tarde, y me encontraba en el apartamento que es muy cerca aquí a la facultad, descansando cuando el terremoto, e inmediatamente salí de ahí y me vine para la universidad a ver qué había pasado en la facultad. Vi el edificio muy derruido, en unas partes inclusive se cayó y la tuvieron que volver a hacer, y pues no me atreví inclusive a entrar porque me dio, como todo ser humano, me dio miedo, ¿sí? Y inmediatamente nos comunicamos apareció también la jefe de salud pública de la facultad, que era María Mercedes González, que en este momento es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, y entre los dos tratamos de mirar a ver qué íbamos a hacer en ese momento. A raíz de esto, el señor rector de la universidad, que era el ingeniero Héctor Polanía Rivera, pues también vino a mirar qué había pasado en las edificaciones, y nos dijo: el edificio más seguro para estar es el centro de salud de la universidad, que estaba dentro del área de bienestar universitario, que es un edificio de una sola planta. Y dijo que podíamos disponer de él, autorizó que se abrieran las puertas de las dependencias por si se necesitaban, y sacamos unas colchonetas para tratar de mirar a ver qué iba a pasar. Las colocamos en el corredor. Esas colchonetas pertenecen o es en las que los estudiantes hacían ejercicios ahí en bienestar universitario. Posteriormente, yo diría que por ahí tipo 2:30 o 3 de la tarde, apareció el doctor Marco Antonio Nieto con un paciente. ¿El primer paciente? El primer paciente, que me imagino le había caído algún muro encima, y ese fue el primer paciente que entró. Y a raíz de esto dijimos: ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, María Mercedes, que era la jefe de salud pública, se dirigió al hospital San Juan de Dios, donde nosotros también tenemos convenio con ellos desde el punto de vista convenio docente asistencial, y a ver qué íbamos a hacer. Y dice ella que cuando llegó a ese hospital estaba pues casi que colapsado de la cantidad de pacientes que estaban. Nos pusimos a disposición de ellos y dijeron que muy bien, que iban a empezar a remitir pacientes acá. Pero antes de esto quiero contarle algo, que inclusive hablé esta mañana con María Mercedes, porque pues a unos la memoria siempre se le va atrofiando un poquitico, y ella me contaba como cosa simpática que el 19 de diciembre del año anterior, o sea de 1998, habían tenido una reunión, y había estado aquí en la universidad el doctor John Jaime Botero, que trabajaba en la seccional de salud del Instituto Nacional de Salud del departamento, estaban como mirando a ver para casos de emergencia. ¿Qué hacían? ¿Cómo podían habilitar la universidad? Sí, no, inicialmente dijo a ver qué hacían, y entonces estaban pensando sobre todo en que querían habilitar el coliseo del café para una emergencia, para llevar los pacientes allá, pues por el sitio. María Mercedes y los que estaban con él les pareció que no era muy conveniente, porque en caso de una emergencia se iba a bloquear la carrera 19, que es una carrera de mucho tránsito aquí, y que porque más bien no miraban el coliseo de la universidad. Fueron, hicieron una visita al coliseo de la universidad,
y vieron que era el sitio adecuado, tenía buen agua, se podían colocar los carros refrigeradores en caso de que hubiesen muertos, y se puede instalar una cantidad de camillas para recibir los heridos. No los heridos, sino los fallecidos, sí, los fallecidos. Bueno, y entonces, porque había muchas camillas, esas camillas todas se desplazaron con los colchonetas aquí al centro de salud el 25 de enero para atender la emergencia. Bueno, María Mercedes, ya teniendo esto aquí y subiendo al hospital, allá definitivamente dijimos, pero necesitamos insumos, porque nosotros la universidad acuérdate que las universidades usualmente son de enseñanza, no de práctica. Entonces el hospital suministró todos los insumos, o sea, jeringas, sueros, guantes, bueno, todo lo para atender las emergencias, lo más importante ahí, y empezaron a llegar pacientes. Esto se volvió desastroso. Empezamos a atender unos médicos, entre pues el decano que era yo, el doctor Jairo Sanabria, que también era un otorrino y era el director del programa, María Mercedes, la jefe de enfermería de del centro de salud, María Fernanda Ramírez, y empezaron a llegar médicos también para atender los pacientes, ¿sí? De otras partes también del país. Y sobre todo los mismos de aquí de la facultad y médicos del país empezaron a llegar. Más tarde aparecieron médicos de otras partes, sobre todo especialistas, ortopedistas y otros, creo que del Tolima y no sé de dónde más vinieron a ayudarnos en la atención. A las 5:30 de la tarde apareció mi esposa, que venía del Valle, que también es médica, pero venía a buscarme a mí a ver qué había pasado, a ver si estaba vivo o no. Y se puso guantes y se puso de todo y a atender pacientes, se dijo, con 2 hijos míos ayudaron que fuera a pasar cualquier cosa, cualquier aguapanela, ¿sí? Esto, la afluencia de pacientes fue grande, aquí atendimos más de 100 pacientes. Más de 100 pacientes, se organizó, sí, fue una cosa muy metódica, se recibían los pacientes, como la mayoría venían conscientes, se les preguntaba el nombre, la familia, todo, y se hizo un listado perfecto de los pacientes, que inclusive lo pegamos en una de las puertas, por si alguien llegaba a preguntar, ahí podía mirar si estaba o no estaba, y si ese paciente lo teníamos que remitir, fuera para el San Juan de Dios, fuera para, en ese entonces todavía estaba el Seguro Social, o fuera para otras instituciones fuera del departamento, les decíamos está en tal parte y fue llevado tal día a tal hora para que pregunten por el paciente. Doctor Diego, y el tema de los muertos, porque una de las cosas por las que más recuerdan a la Universidad del Quindío es la atención a los cadáveres aquí en la Universidad del Quindío. Bueno, entonces las personas que fallecían eran llevadas al Coliseo. Es decir, que fallecían en toda la ciudad. Sí, en la ciudad. En las que fallecían, todos se desplazaban al Coliseo, no solamente aquí, porque es que aquí fallecieron muy pocos, aquí dentro de... No, pero los que fallecían eran llevados al Coliseo, allá ya medicina legal, sí, que creo que en ese entonces el doctor John Jaime Botero hacía parte de eso, y me imagino que Nieto, que también estuvo mucho tiempo en medicina legal, eso estaba muy organizado, allá se recibían los cadáveres, se colocaban sus nombres, se marcaba el cadáver, todo muy organizado. Y eso sí, una historia muy simpática, eso sí no habría que averiguarlo, Miguel Ángel. Aparecieron ataúdes por cantidades. No sé si eso fue la alcaldía, me imagino, quien hizo algún contrato para que llegaran los ataúdes y poder desplazar los cadáveres después de que se les hiciera, me imagino, la necropsia y todo, y se organizaran bien, pero aparecieron tantos ataúdes que inclusive mucho después tuvimos ataúdes para regalarle a gente de escasos recursos porque no sabíamos qué hacer con eso. Después de que pasó la tragedia. Pasó, y cada rato que se murió una persona. Y aquí estaban los ataúdes. Aquí estaban, y el joven que siempre fue el monitor de patología aquí, que se llamaba, no me acuerdo el apellido, Elkin, que duró muchos años aquí en el anfiteatro de la facultad, él llegaba y pedía permiso. Doctor Diego, vea, hay una persona que por ahí muy pobre que se murió y no tienen cómo comprarle la caja. Hay muchos ataúdes, ¿usted qué opina? Bien pueda regalarlo, yo no creo, porque entre otras yo no sé ni dónde salieron los ataúdes, bien pueda que eso es una labor social y se daban los ataúdes. Es decir, ¿sí? En términos generales la Universidad del Quindío se vinculó en ese momento a atender la tragedia. Se vinculó, y tan nos vinculamos con eso que después el Ministerio de Salud
le reconoció a la universidad, a la facultad, unos honorarios por el pago de todas esas cosas, de insumos y cosas, ¿cierto? Eso llegó. Y fuera de eso, la gobernación del Quindío, ahí nos mandó, que ahora le muestro, un diploma dando los agradecimientos a la facultad por el servicio que hemos prestado con la tragedia del terremoto del año 99. Año 99, y después en el año 2020, otra tragedia. Llegamos, otra emergencia, el tema del COVID-19. También se vincula a la Universidad del Quindío. Sí, yo con lo del COVID-19, pues fuera de que ya estaba también viejito y nos teníamos que cubrir y ocultar, porque en mi casa éramos una señora, mi esposa, que es una persona que es inmunosuprimida y qué miedo sacarla a la calle, ¿sí? Mi suegra, una señora, una viejita tenía más de 90 años, aunque mantenía más aliviada que nosotros, pero qué miedo sacarla, y yo que era el que tenía que salir a hacer mis gestiones a la carrera y con tapabocas. Yo me di cuenta que la universidad colocó inclusive un centro de atención ahí en el parqueadero de la universidad donde se aplicaban las vacunas, se empezaban a colocar las vacunas. Acuérdate que se empezaban a poner vacunas para toda la comunidad, sí, después se incluyeron los niños, pero inicialmente eran las personas mayores que se le empezaban a poner las vacunas, las chinas y las americanas y las europeas, tanto al personal de salud como a la comunidad en general. Eso fue una labor muy bonita que hizo la universidad y que a mí me consta que pusieron ¿cómo se llama? Una carpa aquí en el sector del parqueadero, que es muy grande, y ahí se atendió casi toda la tragedia, o por lo menos la prevención, porque pues la tragedia la tenía que atender el hospital, sí, sí, ya cuidado intensivo. Pero aquí prevención con las vacunas. La prevención con vacunas, y eso fue una cosa muy organizadita que yo me di cuenta personalmente. Pues venía y veía pasar, no me entraba porque uno tenía que protegerse también, pero fue mucha la labor que prestó la facultad. Con esto la facultad ha tenido mucha injerencia en la atención de salud, no solamente en Armenia, sino en el departamento. Es decir, ya había una relación directa de la facultad de medicina y la universidad con el hospital, sí, y hoy en día con algunas de las clínicas de la región, para también atención a pacientes, es decir, vinculación con la sociedad del Quindío. Sí, inicialmente cuando se creó la facultad, que la facultad se creó a principios de los años 80, la primera promoción me tocó a mí, no era el decano yo, pero era el jefe de ginecobstetricia. Acababa de llegar de Bogotá de haber hecho mi subespecialización en ginecología oncológica, y llegamos a enseñarle a la primera promoción que salió de la Universidad del Quindío. Yo llegué aquí más o menos en agosto del año 86 y empezamos, ese era el último semestre de los estudiantes. Fue muy duro porque había mucha gente que estaba opuesta a que hubiese facultad de medicina aquí había, y ya eran los estudiantes del último año, y entre tres docentes que los voy a mencionar: la doctora Aura Sofía Arbeláez Giraldo, el doctor Darío Zapata Peláez y yo, y el doctor Bert Schoder, que era el decano de la medicina, sí, de aquí de la facultad. Entre ellos nos echamos al hombro sacar esa primera promoción de estudiantes. Terminaron en diciembre sus estudios y empezaron el año de internado, que es en el hospital. Sí, en el Hospital San Juan de Dios. Existían los convenios docentes asistenciales, eran muy de boca. Cuando yo ya estaba de decano, a mí me tocó esa lucha en Bogotá, porque yo estaba en Ascofame, en donde llegué a ser vicepresidente y presidente, y ahí tuvimos muchas relaciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para cuadrar los convenios docentes asistenciales, que han sido muy duras, porque como ya todas estas entidades se han vuelto ESES con la ley 100, entonces ya ellos tienen que mirar también lo económico, y sí, entonces que cuánto nos va a pagar la universidad, y la universidad decía, pero es que yo les pago es poniendo mis profesores, claro, allá, yo les pago es con mano de obra, sí, para que ellos, y entonces realmente ha habido un convenio entre ellos. En la época en que yo estuve también se abrieron unos centros. Nosotros tuvimos aquí la dicha, yo tuve muy buenas relaciones con el Comité de Cafeteros, y por ejemplo en Calarcá, en lo que se llama la Ciudadela Veracruz, creo, se abrió un centro de salud que se llamaba El Cortijo. En ese Cortijo eso se lo regalaron a la facultad.
le regalaron ese centro de salud y ya pusimos atención para primer nivel. Desafortunadamente eso lo dejaron morir. Eso lo dejaron morir y en una de las administraciones acá de rectorías le regalaron nuevamente ese centro de salud a la comunidad allá para que hicieran el salón de acción comunal, porque les salía es que muy costoso a la universidad eso, el sostenimiento. Pero de todas maneras ese fue otro de los convenios que tuvimos. Y también este centro de salud que tiene historia. Este centro de salud de la Universidad del Quindío. Aquí no existía centro de salud. Y mire que estamos hablando del terremoto y cómo nos sirvió. Aquí no existía centro de salud. Aquí estaba simplemente la Facultad de Ciencias de la Salud, que fue inaugurada durante la decanatura del doctor Héctor Murillo Ceballos, y el rector de la universidad era el doctor Henry Valencia Naranjo. Henry Valencia Naranjo hizo una cantidad de construcciones aquí que qué tal que no las hubiera hecho. Nos sirvieron para salvarnos del terremoto. La Facultad de Ciencias de la Salud, la capilla, la biblioteca universitaria, la biblioteca universitaria nueva, porque la biblioteca antes existía en diferentes partes de la universidad, el Centro de Investigaciones Biomédicas, y si no estoy mal, la Facultad de Educación. También creo que la Facultad de Educación. Todos esos edificios se construyeron durante la administración del doctor Henry Valencia Naranjo, y él hizo también el Centro de Salud. Hizo el edificio de bienestar universitario. Antes de que lo inaugurara, todavía lo estaban haciendo, yo fui. Y él y yo teníamos muy buena relación y le dije, doctor, ¿por qué no me regala un pedacito de ese centro, de ese edificio de bienestar, para yo poner 4 consultorios para las 4 especialidades básicas, que son medicina interna, cirugía, pediatría y ginecoobstetricia, y tener ahí para tener estudiantes, que no solamente sea los hospitales, que nosotros también podamos tener atención ahí, ¿sí? Y dijo, me gusta la idea. Y entonces nosotros le dijimos cómo hiciera el diseño, se hizo el diseño, y esos 4 consultorios no los dotó el comité de cafeteros. Recuerdo que eso lo manejaba Óscar Jaramillo, y nos dotaron los 4 consultorios con sus camillas y sus cosas para hacer la atención. ¿El centro de salud todavía existe? Sí. Aquí en la Universidad del Quindío. El centro de salud del sitio original lo cambiaron porque ya estaba como muy estrecho, y se ampliaron dentro del mismo bienestar, porque bienestar ya creo que está en otro sector de la universidad, ahí también hay oficina, pero ampliaron el centro de salud y se atienden ya no 4 especialidades, sino una cantidad de cosas en el centro de salud. En resumen, doctor Diego, la Universidad del Quindío se ha vinculado de forma directa con la sociedad del Quindío en la atención en salud. Sí, en la atención en salud y en las investigaciones, porque en el Centro de Investigaciones Biomédicas, que es muy interesante, también hay una vinculación directa con el municipio y con el departamento. Y ahí se han obtenido logros que son de aplaudir, no solamente a nivel local, sino nacional y merecimientos de carácter internacional. Sí. Muy bien, Universidad del Quindío, 65 años, y en este caso la vinculación de nuestra universidad con la sociedad y sobre todo con el sector salud del departamento del Quindío.